Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a este segundo día de este curso de sanación interior, la curación de los recuerdos. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret, nuestros hermanos de la comunidad Tabor, los que nos están sirviendo en este mes. Y pues bien, hoy día nos toca la segunda parte de lo que hemos comenzado la semana anterior, la sanación interior y la curación de los recuerdos, parte 2, es el tema que vamos a desarrollar. La sanación interior y la curación de los recuerdos, parte 2. Y utilizamos el texto que también utilizamos la semana anterior, esta vez para desarrollarlo y continuar con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice la Sagrada Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y ellas recordaron sus palabras. Regresaron pues del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatino y no las creían. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvía a su casa asombrado por lo sucedido. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron, nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado
porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en adelante, al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y le dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu, pero él les dijo: ¿por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Es palabra del Señor. Decíamos la semana pasada sobre este pasaje que es el más idóneo y más significativo para hablar sobre lo que trata la sanación interior y específicamente el objetivo de nuestro curso, la curación de los recuerdos. Y habíamos dicho que antes de hablar lo que es la sanación interior, es importante delimitar y contextualizar el campo de acción de esta cuestión para tener un enfoque claro de lo que vamos a desarrollar, de lo que queremos desarrollar en este curso. Y para ello pusimos una meta: desarrollar 3 puntos. Definir qué es la sanación interior, que ya lo hemos hecho. Lo segundo, hablar de los tipos de sanación interior que hay, que también hemos hecho. Nos toca entonces desarrollar el tercer punto: los efectos y alcance de la sanación de recuerdos. Amén. Hace más o menos 2 años atrás, una de nuestras comunidades que suele hacer jornadas de sanación en un punto de nuestra Lima, no voy a decir la zona, el padre párroco le dijo a los hermanos: ¿por qué hacen tanta sanación? ¿Por qué tanto sanación emocional, sanación de recuerdos? ¿Por qué tanta sanación? El padre no entendía. Decía: ¿por qué? ¿Acaso es necesario hacerlo una vez al mes? De pronto lo que este sacerdote decía revela
una cierta ignorancia, un desconocimiento en lo que es el hombre en su conjunto. También un día en la universidad, cuando yo estudiaba teología, había un profesor de filosofía, tampoco voy a decir el nombre, que me decía el profesor, ¿no? Y él en tono burlesco decía, ¿por qué la gente cuando va a algunas jornadas o a algunos retiros se pone a llorar, se pone así medio emocional? Es como si hicieran algo ahí medio psicológico y que la fe no tiene nada que ver con esas cosas sensacionales y emocionalistas. Y de pronto esto sirve para decir que hay un cierto desconocimiento en este campo por no ver al hombre de fe, en toda su dimensión, no solo física, sino psicológica y espiritual, como hemos visto la semana anterior. Por eso quisiera citar a un jesuita, el padre Carlos Rafael Cabarrús. Él tiene un libro muy bueno para aquellas personas que quieran ayudar a otros a crecer en la fe. Es un libro muy bueno que se llama Cuaderno de Bitácora para acompañar a caminantes, así de largo es el título. Cuaderno de Bitácora para acompañar a caminantes. Y en este libro, este jesuita que habla sobre la dirección espiritual, sobre el acompañamiento espiritual, lo que nosotros a veces le llamamos el pastoreo en los ambientes laicales, él va a decir algo que es muy interesante, que cuando uno acompaña al hombre de fe, uno tiene que hacer un acompañamiento psicohistórico espiritual. Repito. Él va a decir y va a enseñar que hay que hacer un acompañamiento psicohistórico espiritual. Eso significa que para que nosotros respondamos en la fe, o mejor dicho, nosotros respondemos en la fe desde nuestra experiencia histórico-personal. Repito, nosotros respondemos en la fe desde una experiencia histórico-personal. Soy yo respondiendo hoy de acuerdo a ese pasado que he vivido. Amén. Y es en ese sentido que mi respuesta en la fe puede ser no la mejor por los impedimentos internos de heridas no curadas en mi pasado. Enseñábamos nosotros la semana anterior que nosotros somos producto de lo que hemos vivido para bien o para mal. De tal manera que nuestra forma de sentir, nuestra manera de pensar y nuestro modo de actuar está siendo influenciado por ese pasado que hemos vivido. Amén. Entonces, el hombre que el día de hoy somos, lo que estamos diciendo en este momento, el hombre que el día de hoy somos es consecuencia de todo lo que hemos vivido en esa historia psicoespiritual. Y desde esa historia respondemos hoy al Dios que salva. Amén. Por eso es necesario, señalábamos también la semana pasada, señalábamos que es necesario trabajar en nuestro pasado, en los temas no resueltos, porque eso es lo que a veces impide que respondamos de mejor forma en la fe. Porque a veces tenemos miedos, porque a veces tenemos dudas, porque a veces incluso vivimos en un estado de angustia y de perturbación interior, e incluso porque nos vemos a veces atrapados en una situación de pecado de la cual nos vemos de manera difícil salir de ella. Pues bien, todo esto tiene que ver con la sanación interior. Lo primero que hizo Jesucristo y la primera acción del Señor resucitado, nos muestra este hermoso pasaje de San Lucas, es darle la paz a sus discípulos. Ese estado alterado de turbación interior que tenían los apóstoles, de dudas, de miedos, de inseguridad, de desorientación vital. Ese estado interior alterado, el Señor lo calma con un shalom. Partíamos de aquí para hablar de lo que trataba la sanación interior. Entonces, con todo lo que hemos visto la semana pasada, miremos el capítulo 24 de Lucas. El evangelista, a lo largo de este capítulo, nos presenta el efecto psicoespiritual de la muerte de Jesús, tanto en los discípulos
como en los apóstoles, y se nos presenta un impedimento para que ellos crean en que Cristo había resucitado. El ángel incluso les va a decir a las mujeres que fueron de mañana, de madrugada al sepulcro, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Hay un cuestionamiento, hay un planteamiento de una pregunta que busca que ellas miren en su interior y realmente observen la fe en quien han puesto, en un Dios que murió en la cruz o en un Dios que se levantó de entre los muertos. Las mujeres de pronto dan la noticia a los demás apóstoles, a los discípulos. Sin embargo, se nos sigue presentando un contexto de incredulidad. De pronto, por esta noticia, Pedro va al sepulcro. El Evangelio de Juan complementa esto y nos muestra que tanto Pedro como San Juan fueron al sepulcro y aún seguían esas dudas. Cuando el Señor se presenta ante ellos, esto es lo que les dice: ¿por qué se suscita en ustedes tantas dudas? ¿Por qué se suscita en ustedes tantas dudas? Y si tú analizas en todo su sentido este capítulo 24, se habla de miedos dentro del hombre, se habla de un estado de turbación, se habla de una falta de paz interior, se habla de dudas, se habla de un interior movido, alterado, turbado, de tener el alma en un estado de zozobra. Esto supone entonces y exige esta situación de los apóstoles y de los discípulos, supone y exige una intervención directa de Jesús. Y me explico. Ellos solos no van a salir de ese estado, de esa dificultad para creer en la noticia de la resurrección. Ellos solos no pueden salir de ese estado. Necesitan de una intervención divina que los saque de la incredulidad. Amén. Repito que esto es muy importante. Necesitan de una intervención divina para que salgan de la incredulidad. Lo que Lucas nos presenta es que nosotros podemos darle la buena noticia a los demás que Cristo ha resucitado. Pero si la gente no tiene un encuentro personal con el que se ha levantado de entre los muertos, la gente no creerá. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué nos sirve solamente oír si no tenemos esa experiencia de poder de Dios? Por eso es que San Pablo a los filipenses le dice: yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Hermanos míos, hay un documento de Benedicto XVI, Deus Caritas Es, y en este documento solamente en el numeral 1, él va a decir lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Es decir, yo no me he vuelto cristiano solamente porque me he dado cuenta de que estoy viviendo mal, de que estoy viviendo en pecado. Nadie cambia así. El hombre que vive en pecado no cambia así. El hombre que vive sin Dios no cambia porque ha llegado a través de una deducción, a través de su razonamiento, ha llegado a la conclusión: está mal la manera como vivo. Dice el Santo Padre: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Aquí lo que está hablando el Santo Padre es que uno comienza a ser cristiano a partir de una experiencia personal con el que se ha levantado entre los muertos. Amén. Hermano, escúchame bien: Jesucristo no vino a morir, vino a vivir, a resucitar de entre los muertos para darnos vida. Amén. Amén. Entonces, es en ese sentido que la gente no va a cambiar con tan solo oír que Cristo ha resucitado. La fe exige una experiencia sanadora con el Dios que se ha levantado entre los muertos. Amén. Es en este contexto que Lucas
presenta el pasaje de los discípulos de Emaús. Lo primero que va a resaltar el evangelista es la honda tristeza que hasta en el rostro se le refleja a estos hombres. Amén. Y esta tristeza es producto de un acontecimiento doloroso, de un acontecimiento traumático en el que estos hombres han quedado atrapados. Esa tristeza ha generado en ellos una desorientación vital, como dice el Santo Padre. El encuentro con Cristo le da una orientación vital a nuestra existencia. Este trauma, este dolor en ellos ha provocado esto, una desorientación vital. Por eso se sienten perdidos, se sienten confundidos, sin saber darle una orientación a sus vidas. ¿Y cuántos de los que nos encontramos acá tenemos esta misma suerte? Nos encontramos probablemente así, no sabemos hacia dónde apuntar, no sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y sentimos ese estado de desorientación. Por eso, hermano, nunca hay que olvidarnos que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, camino significa que Él es el que nos conduce a través de la verdad que se nos revela en las Escrituras a la vida, a vivir una vida plena. Nunca olvides esto: Jesucristo ha venido principalmente para dar vida, y se le da vida no a los que están vivos, sino a los que están muertos. Cuando Jesucristo dice a los apóstoles en el envío misionero del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, el Señor dice: vayan a predicar a las ciudades, y escucha bien, el Señor va a decir: resuciten a los muertos. Ahora, yo no me imagino a Pedro y a Santiago yéndose a los sepulcros y predicándole a los muertos. Actualmente, ¿tú ves acaso a los predicadores que estamos yendo a los cementerios, a los columbarios, a predicarle a los cuerpos de los difuntos? Entonces el Señor está hablando de gente que puede tener apariencia de vivos, pero por dentro están muertos. Porque qué vida es vivir en un estado de angustia, vivir en un estado de zozobra, vivir con una honda tristeza que termina afectándonos el alma. ¿Eso es vida? Siempre hay que hacernos una pregunta: ¿somos felices con la vida que tenemos? Porque cuando Jesucristo dijo que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que creyera en Él tenga vida, tiene que ver con esto, de una vida plena, de vivir una vida feliz. Amén. Amén. Entonces, lo segundo que nos va a mostrar Lucas en este texto es que Jesús toma la iniciativa. Atención, es el Señor del parte la intención de acercarse a estos hombres, de acercarse a nosotros. Es decir, Él no quiere que ellos anden así. Por eso San Lucas nos va a decir en el capítulo 19, en el versículo 10, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19, 10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor toma la iniciativa y se acerca a nosotros porque nos encuentra desorientados, porque nos encuentra en un estado de inquietud interior, nos encuentra con miedos, nos encuentra con angustias, nos encuentra con dudas que finalmente no nos permiten disfrutar la hermosa vida que Él nos ha dado. Entonces Jesucristo va al encuentro del hombre que está perdido. Es Jesucristo que sale al encuentro de aquel que se siente desorientado, de aquel que está extraviado. Amén. Amén. Por eso es que en el Evangelio de Lucas se va a hablar de la oveja perdida, se va a hablar de la dracma perdida y se va a hablar de la parábola del hijo pródigo. Y en la parábola del hijo pródigo se nos dice también algo muy interesante, que en el primer hijo que tenía este padre, esos representan a aquellos hombres y mujeres que se pierden en el mundo,
aquellos hombres y mujeres que se pierden fuera de la iglesia, pero en la figura del hermano mayor se muestra a aquellos que estando dentro de la iglesia también estamos perdidos. Porque si tú te fijas bien en la parábola, se muestra que ambos hijos son esperados por el Padre, tanto el hermano menor como el hermano mayor. Los dos están fuera de casa. Repito, representa a los que se pierden fuera de la iglesia, pero también los que estamos dentro de la iglesia y nos encontramos perdidos, sin poder compartir el gozo del Padre. Entonces, esto es muy importante. Hay personas que tienen un estado de desorientación, que no saben hacia dónde van, que no saben qué quiere Dios con su vida, que prueban una cosa aquí, prueban otra cosa allá, porque en el fondo están buscando ser felices y no se dan cuenta que es el Señor quien camina a su lado y quien les puede dar esta vida en abundancia. Amén. Lo tercero que nos muestra este pasaje de San Lucas es que Jesucristo hace una pregunta interesante. A Jesús le preocupa saber qué es lo que a ellos les ha pasado para que tengan esa honda tristeza. Entonces, acá se nos presenta que el Señor trata para sacarlos de la tristeza, el Señor se mete en su historia. Amén. Esto es necesario. Jesucristo quiere que ellos saquen del corazón lo que les duele. Quiere que ellos saquen del corazón a través de la verbalización, es decir, dándole a través de la palabra forma a su dolor. Por ejemplo, para entender esta cuestión, un día terminaba yo un servicio y acompañaba a una señora a su casa, vivía cerca de la mía, y en la puerta de su casa la mujer comenzó a contarme toda su vida. No sé por qué. Tenía tiempo y la escuché. Y lloraba y lloraba y lloraba la pobre señora. Yo en mi interior seguía orando. Y ella me seguía contando y seguía llorando la mujer. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando con ella? Que en ese momento el Espíritu le iluminó y quiso que sacar el dolor que tenía en su interior y lo sacó a través de la palabra. Le dio forma a través de la palabra a ese sentimiento doloroso. Eso se llama verbalizar la emoción. Entonces le dio forma a través de la palabra ese sentimiento doloroso, me explicó a mí qué le había pasado, los momentos álgidos de su vida, y yo estaba orando por esos momentos. Terminada la conversación, hicimos una oración con esta mujer. Y después de eso ella me dijo: hermano, agradezco muchísimo que me haya escuchado, me siento muy aliviada. Pues bien, esto es más o menos lo que está haciendo el Señor. ¿Qué les ha pasado para que estén tristes? ¿Qué les ha pasado para que se sientan frustrados, para que se sientan amargados, para que se sientan desilusionados? Porque acuérdate que dice la Escritura que ellos esperaban que el Señor fuera el gran libertador de Israel. ¿Cuántos de los que nos encontramos acá esperábamos algo del Señor y no lo hizo? Tú esperabas que no se muriera tu papá, que no se muriera tu mamá, tú esperabas que no se muriera tu hijo, tú esperabas de pronto que tu matrimonio no se divorciara, tú esperabas de pronto que tu hijo no se fuera de la casa, tú esperabas algo y de pronto sucedió todo lo contrario a lo que esperabas. Qué dolor queda en el corazón, qué dolor queda en el corazón. Y en ese dolor también queda la pregunta: ¿por qué el Señor no hizo algo? ¿Por qué el Señor no cambió esta situación? Si yo le pedí tanto, si yo oré tanto. Hay gente que ha sufrido tanto en la vida que tiene este planteamiento: ¿por qué Dios no hizo algo? De pronto, yo suelo decir ante esta situación que nos encontramos ante un misterio. Nos encontramos ante un misterio. Yo no voy a tener todas las respuestas y no creo que haya alguien que tenga todas las respuestas, pero dice San Agustín que cuando tú te encuentres ante un misterio, no entiendas tu vida, en ese momento adora a Dios. Porque este es el primer acto que tú tienes que hacer: abandono en la voluntad de Dios. Jesucristo le pidió al Padre: si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Sabes qué significa en el pensamiento judío que pase de mí esta copa? Que cambie esta suerte que me toque vivir. Cámbiame esta suerte.
Y dice a continuación, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente, nuestro Señor muere en la cruz y resucita entre los muertos por cada uno de nosotros. La experiencia de dolor genera amargura. La experiencia de frustración genera amargura. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Y probablemente muchos tenemos un reclamo a Dios, como lo tienen los discípulos de Maús. Nosotros esperábamos de Él que fuera el gran libertador de Israel. Entonces, el Señor se acerca a nuestra vida, como lo hizo con los de Maús, para preguntarnos al corazón qué nos pasa. No hay nadie quien se va a acercar tanto a tu corazón como Jesús. Se acerca al corazón de ellos para preguntarles qué les ha pasado. ¿Por qué reniegas tanto? ¿Por qué estás tan fastidiado? ¿Por qué siempre te quejas de lo mismo? ¿Por qué vives en ese estado de fastidio, de desilusión, de amargura? ¿Qué te ha pasado? Entonces esto permite que ellos saquen de lo más hondo de su corazón su frustración. Y es que, hermano, tenemos que exponerle a Jesús lo que nos duele. Tenemos que exponerle al Señor lo que nos ha pasado. Mientras no le mostremos al Señor nuestro dolor, lo que nos sucedió, la desgracia que ha habido en nuestra vida, ese amor suyo no nos va a curar. No nos va a curar. Haciendo un paréntesis, el taller que vamos a tener la próxima semana justamente trata de eso, de cómo se forman las heridas emocionales. Y va a ser muy importante para la continuación del curso, así que anímate a ir, es gratuito también. Entonces, el Señor quiere curarnos, pero tenemos que sacar del corazón y mostrarle verdaderamente lo que nos duele. A veces, escucha bien, muchos de nosotros no le pedimos algo al Señor o no le decimos las cosas al Señor porque pensamos que no van a cambiar. Entonces le dices de una manera muy superficial y no ahondando en el problema lo que realmente te duele, lo que realmente te angustia, lo que realmente tú desearías. Y muchos de nosotros, como el hermano mayor de la parábola, estamos frustrados y pudiendo estar frustrados, trabajar en las cosas de Dios, hacer actividad pastoral, pero con un corazón herido que al primer problema otra vez nos quebramos por dentro. Entonces el Señor entendió que ellos se estaban regresando de Jerusalén porque estaban desilusionados. Y atención, no trató de corregirlos. No trató de corregirlos. El Señor lo que hizo fue tratar de entender por qué se encontraban así y hacia dónde iban a ir con esa emoción, con ese estado de ánimo. Y lo que hace Jesucristo es aclararles el panorama para que ellos mismos corrijan el rumbo que le estaban dando a sus vidas. Amén. Por eso la sanación acá, como cuarto punto de lo que nos muestra el evangelista, se presenta en la misma presencia de Jesús. La presencia de Jesús es sanadora. Por eso, como va a decir el profeta Malaquías, el Señor es un sol de justicia en cuyos rayos se encuentra la salud. Su sola presencia es sanadora, es curativa. Su palabra los sana. La presencia de Cristo en la Eucaristía los cura. Y ese caminar con ellos, ese acompañamiento espiritual que les hace el Señor, los sana. ¿Y cómo se manifiesta esta sanación interior? Lo primero es que se abre sus inteligencias. Se abre su inteligencia. Y ellos comienzan a comprender el misterio de la salvación. Amén. Comienzan a entender su vida dentro del misterio de la salvación. Amén. Escucha bien, el dolor se les fue. Hay dos tipos de dolor que experimenta el ser humano. El dolor físico, que muchas veces se puede calmar con un medicamento, y el dolor psicológico, el que a veces no hay medicamento que lo calme. Entonces,
ellos experimentan un alivio interior. No solamente se abre su inteligencia para creer en la palabra de Jesús y adherirse por la fe a lo que se le acaba de revelar, sino que también ese dolor psicológico se les va. Amén. El pasado no ha cambiado, lo que está cambiando el Señor es el efecto de lo que ha provocado ese pasado en la vida de ellos hoy. Amén. Dice la Escritura que hay una experiencia de fe renovada, una experiencia de convicción interior que les empuja a dar testimonio de que es verdad, el Señor ha resucitado. Entonces quisiera que mires esto que se nos está presentando en el Evangelio, la presencia sanadora a través de la palabra, a través del sacramento de la Eucaristía y a través del acompañamiento espiritual, la presencia sanadora de Jesús en toda su plenitud. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú lees las Escrituras, cuando tienes tiempo en el Santísimo, cuando vas a tu comunidad, cuando participas en la Sagrada Eucaristía, desde la reconciliación y haces una buena comunión, eso ya es sanación, hermano. Esa experiencia de encuentro continuo es lo que sana. Dice la Escritura, se reaviva su fe, el dolor psicológico se va. Dice, nuestro corazón ardía mientras nos explicaba en el camino las Escrituras, y regresan otra vez, retoman el camino. Ellos que se habían desviado retoman el camino y regresan a dar testimonio que Cristo había resucitado. A la luz de lo que hemos dicho, de lo que pobremente te he explicado de este texto de los discípulos de Emaús, de cara a lo que es la curación de los recuerdos, a la luz de lo dicho, veamos los efectos y alcances de la curación interior. Primer efecto, se arranca el dolor psicológico. Primer efecto de la sanación interior, de la curación de los recuerdos, se arranca el dolor psicológico. No se trata entonces de cambiar ni de borrar el pasado. No se trata de cambiar ni de borrar el pasado. No podemos simplemente decir, yo ya no quiero pensar que esto me sucedió. Uno no puede hacer eso. El pasado no va a cambiar. Lo que cambia es la manera en que ese hecho pasado nos afecta ahora. Eso es lo que cambia. La manera en que ese hecho pasado nos afecta ahora. Eso es lo que cambia. Entonces, lo que van a cambiar son los sentimientos. Son esas emociones que podamos haber tenido. Es decir, ese hecho de pasado puede haber provocado en nosotros sentimientos o actitudes de miedo, de rechazo, de antipatía, de ira, de una sensualidad desbordada. Entonces, al arrancar el dolor psicológico, cambia nuestro hoy. Cambia nuestro hoy. Amén. Jesús cambia nuestra experiencia actual liberándonos de las cadenas, de la manera como reaccionamos por el dominio de nuestro pasado. Eso es lo que se rompe. La conexión entre el hecho pasado, el efecto doloroso vivido en el hoy. Eso es lo que cambia el Señor. Por ejemplo, la samaritana del pozo de Jacob. Ella había tenido una experiencia de fracaso con un primer marido, con un segundo marido, con un tercer marido, con un cuarto marido, con un quinto marido. Y cuando Jesucristo la encuentra y la cuestiona, le dice, Andy, trae a tu marido, y ella se lo niega. ¿Por qué crees que se lo niega? Porque siente vergüenza hablar de su vida sexual. Siente vergüenza hablar de cómo está viviendo su vida emocional, probablemente entregada a un hombre, a otro hombre, a otro hombre, y el Señor le quiere tocar algo que ella no quiere curar, porque normalmente, y esto veremos la próxima semana, cuando nosotros a veces no nos damos cuenta, no queremos realmente sanarnos, nos ponemos una máscara de todo está bien, ¿ah? No, eso me ha pasado, pero ya lo he superado. Entonces Jesucristo quiere tocarle un tema a ella que ella lo oculta. ¿Y qué le dice al Señor? No tengo marido. Y el Señor aprovecha de ella a decirle, es verdad lo que dices, porque el que ahora tienes no es marido tuyo. Ese hombre es de otra mujer. Y estás en situación de adulterio, estás con un hombre ligado a otra mujer. ¿Por qué mendigas amor? ¿Por qué mendigas cariño?
¿por qué te prostituyes emocionalmente? Jesucristo va a un punto medular de la vida de esta mujer. ¿Por qué le mendigas amor a un hombre? ¿Por qué vives así? Incluso el Señor le va a ofrecer algo que ella desconoce. Si tú conocieras el don de Dios y si realmente entendieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le habrías pedido a él agua viva y te lo hubiera dado.